Si quieres, si alguien tiene alguna pregunta o queremos aportar alguna cosa, como decía, queríamos este arranque porque verdaderamente teníamos que tomar conciencia, y ya veis que el documental te hace tomar conciencia, ¿verdad? Te pone el cuerpo malo, ¿verdad? Más bien. Bueno, yo para completar lo de antes quería añadir algo que creo que es clave en todo esto, y no sé si vais a compartir la opinión conmigo. Es el miedo. El miedo es la clave un poco, ¿no? Estos días se me ha ocurrido una analogía con un libro de Chevalier que se llama así, El miedo, que habla sobre su experiencia. Es un libro autobiográfico sobre la experiencia de este autor francés en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En las batallas estas batallas que eran de desgaste, que duraban meses y que morían millones de personas, como la de Verdún y demás, ¿no? Y entonces ese libro es muy interesante, es un análisis del miedo bestial, y entiendes de verdad lo que es el miedo, ¿no? Leyendo a Chevalier. Y entonces yo creo que nosotros estamos un poco, en general la sociedad, en una trinchera, ¿no? Pero en esas trincheras en la Primera Guerra Mundial había de todo, pero el 80% de las personas que estaban allí se paralizaban o enloquecían de estar sometidos a la presión de obuses cayendo constantemente. Después un porcentaje también muy alto eran unos cobardes, y lo que menos había eran héroes, porque yo creo que en las guerras la heroicidad desaparece al primer día, ¿no? O con el primer disparo. Pero lo que tenían algo en común, tanto cobardes como valientes, eran que todos tenían miedo. Porque parece que muchas veces el valiente o el héroe no tiene miedo, sí. De hecho, yo creo que la valentía nace del miedo. Y en cierto modo ese ejemplo sirve para todo esto. Y algo que yo he visto que es que los tsunamis provocan tantísimo miedo a todo el mundo, que por eso no se toman las decisiones que hay que tomar. A algunos le provocan miedo de una manera y a otros de otra. Pues a uno le da miedo la responsabilidad que tiene de empezar a poner carteles en la playa, a otro le da miedo crear alarmas, pero en general la clave de todo está en que, igual que en batallas como las que se describen en ese libro de Chevalier, estamos todos en una trinchera y tenemos que reconocer que la mayoría de los que estamos en la trinchera somos cobardes, y todavía no hay los valientes suficientes como para que ganemos esta batalla. Y en eso es lo que estamos. Y bueno, pues cada cosita así, por ejemplo, este documental, este congreso, todo, cada paso que damos es un paso que damos en la dirección correcta. O sea, esta batalla no se va a ganar muy rápido, pero por lo menos estamos haciendo, creo que, lo correcto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta para mí o para María o para quien sea, pues estoy encantado de ayudar. ¿Quieres el mío? Buenas. Bueno, no es una pregunta realmente, es simplemente decirte, he oído tu entrada y esta presentación al principio del reportaje y ahora el final, y decirte como María Belón le ha dicho a un compañero que muchas veces no hay que empezar desde arriba, sino que hay que empezar desde abajo. Yo soy profesora del grado de medio de TES, del grado superior de coordinación en emergencias y protección civil, y aparte he hecho el grado universitario de seguridad y valoración de riesgos. Decirte que en cada escalafón tu reportaje se está viendo. Se están haciendo muchos trabajos y mucha concienciación de ello. En mis clases a mis alumnos de planes de emergencias nunca falta, ni falta su trabajo y su concienciación,
Pero además las charlas ya están llegando a colegios que a lo mejor no son tan cercanos como los de aquí. Yo estoy en la Comunidad de Madrid, trabajo además para un sistema de emergencias en la Comunidad de Madrid, pero decirte que gracias, porque todos están aprendiendo de ti. Es posible, bueno. Yo me sumo igualmente a esas felicitaciones que la interviniente anterior hacía, y sin ánimo de tener mucho protagonismo, pero sí tenía una reflexión una vez que te escuchaba antes también a María Belón, y es que efectivamente la sociedad tiene que ser quien tome el testigo de lo que aquí se está trasladando. Esto es casi como, creo, una carrera de relevos que hay que ir pasando ese testigo. Y pensando en carreras, veía el documental y es la primera que lo vuelvo a ver después de una serie de avances científicos. Unos avances científicos que, por ejemplo, hoy podemos alegrarnos. Uno de ellos es que incluso los sistemas de alerta temprana que se han ensayado y que han demostrado de alguna manera que en el entorno del Golfo de Cádiz el tiempo de respuesta, que son 20, 25, 30 minutos, estos se basan necesariamente en el uso de una tecnología. Esa tecnología, entiendo, en mi opinión, que no es necesaria, por una razón muy sencilla. No es que desprecie la tecnología. Ahora cuento otro caso que pone a la ciencia. Y es que todos los que estamos aquí no habríamos enterado que el terremoto existía. No necesitamos que nadie nos diga tecnológicamente ya está. Porque si ocurre donde se sospecha que va a suceder, será a unos 350 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Si la velocidad de viaje de la ola es del orden de 800 kilómetros por segundo, significa que en menos de media hora estaré aquí. Y esto que estoy contando no es una mentira, digamos. Hay un hecho experimental, 12 de febrero de 2007. Hubo un terremoto en un lugar que se cree que es donde ocurrió aquel terremoto. Siempre lo de mayor magnitud ocurre allí. El 28 de febrero de 1969 volvió a ocurrir otro. Están siempre situados en el mismo sitio y por tanto sabemos casi dónde están. Cuando esto ocurre, la Tierra tiembla de tal manera que a nadie le pasa desapercibido. Siendo esta la realidad, lo que sí deberíamos de saber, entonces, sin que nadie nos diga en ese momento qué hacer, es que tenemos que emplazarnos en lugares altos. Y esas rutas de evacuación horizontal, vertical, de lo que estamos hablando, eso es lo que tiene que ser una realidad para todos aquellos que disfrutamos de una costa y de una zona hermosa donde vivir. El peligro existe, eso nunca lo vamos a cambiar. Pero hay una norma en esto y es que el riesgo es el producto de tres cosas. Peligrosidad por exposición, por vulnerabilidad. La peligrosidad nunca la podemos hacer cero, pero sí podemos hacer cero la exposición o la vulnerabilidad. De tal manera que el riesgo sería cero. Por eso, la estulticia del ser humano que comentaba antes por ahí María, pues clama al cielo, y desde esta sala, pues clamamos al cielo de pensar que está real. Dicho esto, hay avances científicos respecto a todo esto ya. Cada uno de los que estamos aquí tenemos seguramente un móvil de última generación. Un móvil que tiene un sensor sísmico. En Los Ángeles, la Universidad de Berkeley ha desarrollado una tecnología tal que ahora ya no hacen falta ni siquiera los sismógrafos. Cada uno de nosotros seríamos un sismógrafo, que conectados en red con una aplicación sería posible determinar con mucha precisión dónde está el epicentro. Se recalcula tal volumen de datos que incluso hoy, esto es en España, sería una realidad, que si hubiese colegas portugueses que están en el Cabo San Vicente, disfrutando de las vistas panorámicas de allí, aquí se puede haber encendido una luz antes de que llegara la ola, de tal manera, la onda, de tal manera que llegaría 5 segundos después de nosotros, pero habremos tenido la alerta. Yo creo que eso es apostar por la tecnología, eso es apostar por la ciencia, eso es apostar por lo que necesitamos hoy como sociedad. Lo que hace falta, y la sociedad lo cree, lo que hace falta es que nuestros dirigentes políticos crean en lo que estamos diciendo. Y dicho esto, pues muchísimas gracias, porque este documental conmueve a quien lo vea. Lo volvemos a ver y es un gustazo, si me permite, Fernando, verlo que se queda antiguado, pero perfecto, perfecto, porque significa que hace falta seguir trabajando más. Muchas gracias. Primero, tomar la posta, yo pondría una palabra a tu reportaje, porque es un reportaje, es más, es superior, óptimo. En la escala chilena, lo tuyo es óptimo.
no hay nada más arriba. Eso para empezar. Segundo, tú acabas de decir algo muy cierto, los sistemas de alerta son importantes. Chile es un país muy largo, a 17 horas y pico de todos ustedes, pero tenemos una costa de casi 6.000 kilómetros de largo. Tenemos un ancho de país que no supera los 400 kilómetros. Tenemos 2 cordilleras. Somos el laboratorio más grande del mundo en catástrofes, desastres y todo lo que te puedas imaginar. Sin embargo, tenemos algo que él acaba de decir, que para nosotros ya es un acto mecánico. Cuando hay un sismo de categoría 7, es evacuar. No hay interpretación. No hay que mandar un mensaje en 40 idiomas. Es evacuar. Y la norma sísmica, o el accesismo, que yo a Antonio se lo mandé apenas nos contactamos, cuando me invitó, dije, aquí van los protocolos. Porque dentro de todo esto sí va a hablar de tsunami. Cuando tú hablas de tsunami, hablas de devastación. Nosotros con un 7.0 se evacúa. A las 12:30 del día de todos los jueves se hace prueba de alarma de tsunami. Y la única diferencia que tenemos es que cuando se da la alerta de tsunami, en unos parlantes que se escucha a 8 kilómetros, dice alerta de tsunami. Es decir, nosotros vivimos en una emergencia y sobre una bomba atómica todos los días. Simplemente le hicimos parte de nuestra vida. Pero la base de nosotros es independiente de lo que decía María, y que entiendo su impotencia, porque no es menor estar en una ola dando vueltas, es simplemente que nosotros acotamos esto. Hay modelos matemáticos que ya existen, hay modelos y modelaciones que existen, pero no es interpretarla, es activar el switch 7.0 y todos arriba, 7.0 y es tomarnos en serio en ese minuto. Después todos volvemos reclamando y que, ya fue 7.0, etcétera, etcétera. Pero es muy distinto en un 2010 que me tocó ir a sacar cuerpo a las 7 de la mañana en Talcahuano, antes de que llegara la prensa, para que no fueran tiros de cámara los cuerpos flotando en la costa. Esas son nuestras realidades, que las tapamos rápidamente para que puedan entrar a los equipos intervinientes de todo el mundo, que fue un tema que por primera vez Chile lo asumió, porque Chile no pide ayuda internacional, porque somos tan autónomos en la emergencia y es tan natural que para nosotros solucionarlo es como casi el pan de cada día. Ustedes con un sismo 6 se alertan, nosotros no nos levantamos de la cama. Entonces creo que tu reportaje es un homenaje a la incredulidad de que se pueden hacer cosas bien. Y yo te felicito porque hay que tener la cara bien dura y el cuero chancho, como decimos en Chile, para pararse ahí y decirles, señores, no estoy equivocado, estamos diciendo una cruda realidad. Y lo que ustedes están haciendo hoy día es el primer paso. La inercia de a poco los va a llevar, pero creo que lo están haciendo bien. Pero, como te digo, simplificar los sistemas de todo lo que ustedes hablaron, nosotros se nos basa solamente en un 7.0. De ahí hacia arriba, usted camine, ya sabe dónde tiene que ir. Las calles están señalizadas, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, pero llevó mucho tiempo poder modelar y sintetizar este conjunto de tecnología que se transforma solamente en una alerta de un 7.0. Desde mi parte, te felicito y dejo todos los contactos de disposición que tenemos en Chile para que ustedes los puedan ocupar y se les llegue la información si la necesitan. Yo te felicito, de verdad. Muchísimas gracias. Hola, viendo el documental, quería compartir con vosotros una cuestión que se me ha venido a la cabeza de mi municipio. Yo soy de Almonte, la playa de Matalascañas, está en la costa, tiene 4 kilómetros de largo y por el que tenga 1 kilómetro de ancho. El día 16 se cumplió el 50 aniversario de la creación del Parque Nacional de Doñana, que lo tenemos muy protegido y todo el mundo, pero me acabo de dar cuenta que la valla que va por detrás de Matalascañas del Parque Nacional de Doñana es una valla de traviesas, copletinas L de hierro de 2 milímetros o 3, quiere decir que Matalascañas está en una bolsa vallada por una valla de 1,80 metros de alta. Quiere decir que en caso de evacuación, pues la gente tiene que saltar por arriba de la valla y además pisarse unos a otros. Me acabo de dar cuenta viendo el documental y creo que es una reflexión que quería compartir con vosotros porque habrá que dar una pensada a estos temas. Esa es una de tantas. Sí, curioso.
Bueno, yo quería presentar, no sé si... Ah, bueno, yo estoy escuchando todo lo que está diciendo y no sé si vamos a ser pesimistas de aquí, pero es que... Más que yo no. ¿Qué? Más que yo no. Ah, va. Una noticia del Huelva allá, Diario Huelva, del día 15, registrados 5 nuevos terremotos frente a Huelva, de la costa, o sea que... Sí, eso se lo comentaba yo antes a él en el coffee, que, o sea, que aquí hay noticia que haya un sismo de 3,5. 4,1 el que... Sí, pero... Y es que yo, por ejemplo, he llegado a llamar por teléfono cuando he visto noticias de estas que salen cada 2x3 y he llegado a llamar a una periodista y decir, oye, no saques estas noticias porque esto lo que hace es confundir a la gente. Porque además, me puedes corregir tú, yo creo que es lo normal y lo que tiene que ocurrir. Si tienes la aplicación del IGN, tú verás que esos movimientos ocurren todos los días. Entonces, perdona, te interrumpí. No, eso que... No es noticia, directamente para mí eso no es noticia. No sé, si algún experto a lo mejor te quiere decir algo, pero para mí, y aprovecho para presentaros al próximo ponente, que es Juan Antonio Morales, que os puedo asegurar que os vais a entretener bastante con él. Primero porque es un gran experto en lo suyo y segundo porque tampoco tiene pelos en la lengua. Y hemos dado él y yo ponencias juntos y la verdad que nos hemos divertido bastante. Y eso te lo podrá confirmar él si para él eso es noticia también o no. Yo creo que no es noticia. Hola, buenas. Mira, antes has estado comentando de que has estado por pueblos poniendo este documental y que a la gente le llegaba. Yo precisamente soy de un pueblo que nació del terremoto de 1755. Exactamente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que los políticos no toman medidas? ¿Porque no vende en cuanto a votos o por los gastos económicos? Yo tenía la esperanza que se quedase Gabriel Cruz para hacerle esa pregunta, porque se la quería hacer otra vez, ya se la hice, y además para hacérsela sin maldad, sino para decirle por qué. O sea, ¿por qué colaboras en un congreso como este y después no? Ya decía otra opinión personal que quizás tú tengas más criterio para decirla. Yo, por ejemplo, pienso que no se debería potenciar la apertura de la playa del Espigón, porque eso es una trampa. Sin embargo, en vez de poner carteles, lo que hacen es promocionar una playa que por tsunami y por otros motivos no debería estar abierta al público, ni siquiera para ir a pescar. Pienso yo, a lo mejor estoy exagerando, pero es mi opinión. Yo tenía la esperanza de que se quedase para preguntárselo sin querer ponerle una encerrona, porque de verdad tengo curiosidad de por qué no. Porque ¿No crees que es porque no vende votos? Vende las calles pero están equivocados, porque por ejemplo, si yo fuera el propietario de una cadena hotelera, de la cadena Barceló, por ejemplo, yo en el Hotel Barceló de Punta Umbría pondría un protocolo. Y yo creo que eso le afectaría positivamente. O si yo estuviera fuera responsable de alguna empresa del polo químico, yo tomaría la iniciativa porque daría una imagen de que me estoy preocupando por mis conciudadanos. Pero sin embargo, es que no lo sé, no te puedo responder. Es que esa misma pregunta que tú te estabas haciendo, yo creo que nos la hacemos todos. Bueno, pues ya si os parece, os dejo con Juan Antonio, que os lo vaya... Sí. Bueno, esto es un dame y toca. También te toca. Y yo creo que lo han hecho pesado, que pesa casi como una piedra, como simbolismo de que esta definitivamente es la primera piedra. Bueno, pues ahora me toca a mí. ¿Y qué digo yo ahora? Como decía antes María, ¿y qué digo yo ahora? Yo
de haber visto el documental de Fernando, no tengo más remedio que empezar, como ya he hecho otras veces, y él ya lo sabe, agradeciendo que hiciera el documental, agradeciendo que tuviera, vamos a hablar en plata, las pelotas de hacer un documental como este. Porque, como decía antes María, ha expuesto su prestigio, ha expuesto su profesionalidad, ha expuesto su dinero para hacer un documental en el cual se la jugaba, y lo hizo. Y el documental ya habéis visto el resultado. Pocas cosas me quedan a mí que explicar cuando ya han salido muchas, la mayor parte del documental. Evidentemente yo no puedo competir con el documental, tampoco puedo competir con el sentimiento de María, porque María habla con el vello de punta. A mí me ha emocionado 3 o 4 veces, yo no sé a vosotros, me imagino que igual, me ha emocionado 3 o 4 veces antes de empezar. Y yo solamente os voy a poner aquí de dónde salen los datos para que hagamos las afirmaciones que hacemos. ¿De dónde salen los datos? ¿De dónde hemos tomado conciencia de que esto puede ocurrir? Esta charla que os voy a dar ahora, con ciertas modificaciones, le he dado, yo qué sé. De entrada llevo 15 años dándola en centros de enseñanza secundaria entre 5 y 10 veces al año, con total seguridad desde hace 15 años. O sea que ya veis que estoy aburrido ya de decir. La he dado en la Sociedad Geológica de España, la he dado en el Instituto Geológico y Minero en Madrid, la he dado en universidades, yo ni me acuerdo las universidades que la he dado, desde luego en todas las de Andalucía, Málaga, Jaén, Cádiz, la he dado en centros culturales, la he dado hasta en República Dominicana. Que por cierto, en República Dominicana es la primera vez que me encontré con alguien que cuando yo estaba diciendo, porque yo esta la adapté para el riesgo de tsunami en República Dominicana, y cuando lo estaba explicando en un centro de enseñanza secundaria, saltó el conserje y me dice: el tsunami de Puerto Plata, que fue el último que hubo aquí, lo viví yo, y me subí a lo alto del monte y vi cómo la ola entraba y mataba no sé cuántos paisanos de mi calle. Es decir, de estas cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Es una charla que la tengo súper trillada, ¿no? Primero, tsunami. ¿Qué es un tsunami? Un tsunami es una ola grande, te lo va a decir todo el mundo, pero un tsunami no se caracteriza porque sea grande. El tsunami se caracteriza porque tiene una gran longitud de onda. ¿Qué quiere decir una gran longitud de onda? Que entre una cresta y la cresta que viene hay al menos 50 kilómetros. Y eso es una característica muy importante. ¿Por qué causa un tsunami? Porque hay un desplazamiento brusco de la masa de agua oceánica. Tiene que haber mucha agua que se desplace de golpe. Los mecanismos ahora iremos uno por uno. Es un fenómeno que es poco frecuente a la escala del tiempo humano, pero los geólogos sabemos que a la escala del tiempo geológico es una cosa que pasa con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que en este caso pues eventualmente causan gran cantidad de víctimas siempre y cuando no se esté preparado para ello. Y evidentemente muchos medios materiales siempre. El tsunami de Indonesia, que todos conocemos, afectado a costas de todo el Océano Índico, costas que distaban centenares y miles de kilómetros del sitio donde se generó el tsunami. Por eso esas costas, cuando el tsunami le llegó, no se habían enterado de que había un terremoto, o se habían enterado levemente. Aquí no tenemos ese inconveniente. Causó 280.000 muertes, se estima, que es el doble de la población de Huelva. Es como si toda la gente de Huelva y la mata 2 veces. Y el de Japón, el de Fukushima, fue igual de grande, tuvo ahora de las mismas dimensiones, sin embargo no causó tantas muertes. Ahí en el documental se hablaba de que se estimaba que podía haber causado 300.000 muertos, sin embargo causó unos pocos miles. Es decir, las medidas de prevención salvaron a 270.000 personas. Es el que más daños materiales ha causado en la historia de la humanidad, porque evidentemente las costas de Japón están muy expuestas. Salvo que haya alguno por ahí del que no nos enteramos porque es costumbre de la casa, y entonces pasan, como me contaba el compañero de Chile, pasan allí todos los días y no hace falta avisar a nadie porque estamos acostumbrados y estamos preparados para ello. No causan evidentemente tanta mortandad porque la gente sabe a lo que está jugando. Las causas del tsunami. Hemos hablado de terremotos, no siempre es por terremotos. Tsunamis de pequeñas dimensiones pueden generarse. ¿Quién no ha visto un trozo de iceberg desprenderse del frente de un glaciar, Hay maravillosos vídeos en YouTube. Se desprende el glaciar y genera un tsunami. Es un tsunami chiquitito que es gestionable. No se transmite a las costas del mundo ni mata gente. Pero hay que tener cuidado con eso y te pones con una barca por allí al lado.
Tsunamis por impactos de meteoritos y por deslizamiento submarino también existen. Los de impacto de meteoritos, si el meteorito es grande, pueden generarse tsunamis hasta de 100 metros de altura. Es decir, esto es una bestialidad, pero como veréis, la altura del tsunami no es lo importante, no es lo grande. Y deslizamiento submarino, por ejemplo, cuando una masa de agua se desplaza y una masa de tierra se desplaza por un deslizamiento, desplaza a su vez a la masa de agua y genera un tsunami. Aquí hubo un tsunami importante que se generó en Noruega, evidentemente es prehistórico, no se conocen documentos de este tsunami, pero sí se conoce el registro geológico. Un bloque enorme de la plataforma noruega se desplazó y le metió un tsunami a los escoceses y todo este registro queda registrado geológicamente. El origen más frecuente viene asociado a terremotos y el 90% de los tsunamis que tienen un origen sísmico vienen asociados al límite de placas. No me voy a explicar la tectónica de placas y ese tipo de historias, pero todo el mundo sabéis que la tectónica de placas es el puzzle más grande del mundo y que tenemos límites de placas pues prácticamente por casi todo. Ahí está el peligro. ¿Dónde pasa esto? Suele pasar como en Chile, por ejemplo, o en Japón, en zonas de subducción donde tenemos un trozo de corteza oceánica que se empieza a meter por debajo de un trozo de corteza continental, comprime a esta zona y la eleva. Entonces, ¿por qué la eleva? Porque aquí tenemos un rozamiento importante que hace que esta placa responda agarrándose a esta y elevando el terreno que está metiéndose por encima. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado el esfuerzo supera al índice de rozamiento y eso se rompe, desplaza la tierra y empuja la ola que empieza a desplazarse por todos lados. Evidentemente, esta ola, yo la he puesto en la imagen que se desplaza hacia allí, pero esta ola tiene un efecto rebote. Al bajar aquí, después se le mete también a esta gente porque además el terreno ha bajado. Ese fue el origen del tsunami de Indonesia. Se sabía que eso iba a pasar. Lo que no sabíamos es cuándo. Bueno, pues este origen lo podemos tener a lo largo de toda la costa, en América, por ejemplo, a lo largo de toda la costa norteamericana y sudamericana. Y también el origen de los tsunamis que ocurren, por ejemplo, en la costa de Chile. Pero no es el único. Hablaba antes del deslizamiento submarino. El origen de un tsunami asociado a un deslizamiento submarino es que cuando un trozo de plataforma, que esto puede suceder también en tierra, a través de una superficie plana o curva, se desplaza, succiona el agua de aquí, la empuja hacia allí y ya tenemos la ola formada. Evidentemente las dimensiones del tsunami en este caso dependerán del volumen de terreno que se haya desprendido. Pero esto no lo hay en Huelva, esto no lo hay en el Golfo de Cádiz. Entonces, ¿cuál es el origen que puede haber en este caso? Yo he escuchado a un responsable importante de la administración decir que bueno, pero el límite de placa entre África y Europa es una falla transformante y eso no da riesgo. No da riesgo porque se está imaginando esto, que el fondo del océano es plano. Si tú mueves esto así, ¡ping!, no hay desplazamiento de agua. El fondo del océano es plano, se mueve horizontalmente y ¿qué desplazamiento hay? Pero claro, hace falta tener un poquito de imaginación porque el fondo del océano a veces tiene montes submarinos. Si nosotros desplazamos, nos imaginamos que este es el perfil de uno de los dos bloques que hemos movido y le metemos un poquito de desplazamiento, este monte submarino empuja el agua igual y me forma un tsunami que se desplaza exactamente igual que ese mecanismo foral. Quedaros con la copla porque este es el mecanismo nuestro, que después iré a ver cuál es nuestro monte submarino. Si nosotros nos venimos a lo que son las características de un tsunami es una ola grande, ¿vale? Sí, pero lo importante no es la ola grande. Aquí os he puesto un vídeo de una de las olas que baten en la costa de Portugal, en la zona de Nazaret, y esto bate una detrás de otra, y al cabo del día pueden batir cientos de olas de estas. Esto es en Nazaret. Veréis que el surfista, ahora cuando se suelta del tío de la moto y empieza la cámara a alejarse, que la cámara va en un helicóptero, veréis las dimensiones que pilla la ola. Esta ola la he puesto, hay olas más grandes, tengo vídeos de olas más grandes, olas de hasta 20 y tantos metros. Esta ola la he puesto porque se estima que esta ola tenía 15 metros. 15 metros es la altura de la ola del tsunami de Indonesia, 15 metros es la altura de la ola que se estima del último tsunami que llegó a Huelva en 1755. Veis que las dimensiones de la ola de 15 metros son bestiales, ¿no? Sin embargo, estas llegan a centenares a la costa de Portugal y no mata a nadie. ¿Por qué? Pues el mecanismo del rompiente. Lo importante no es la altura es lo de menos. Es de hecho, seguro que en ninguno de los vídeos que habéis visto de cualquiera de los tsunamis, desde Japón o desde Indonesia,
que tenían una ola de 15 metros, no habéis visto una ola tan absolutamente bestial como esta, no saben. ¿Y eso por qué? Porque lo importante no es la altura. Una ola está caracterizada por su altura, que es la distancia que hay entre el seno y la cresta, pero también está caracterizada por su longitud de onda. Como decía al principio, el tsunami tiene gran longitud de onda. La longitud de onda del tsunami estamos hablando de en torno a los 50 kilómetros. 40-50 kilómetros dependiendo de la masa de agua que se desplaza. El periodo es el tiempo que tarda en llegar a una cresta hasta el tiempo que tarda en llegar a la otra. En una ola normal es de segundos. En una ola como la que hemos visto en la pantalla es de minutos. En un tsunami pues es de horas. En este caso estamos que según las velocidades que estamos parando de tsunami, entre que llega una cresta y llega a la cresta siguiente pueden pasar 20 minutos. Entonces vamos a hacer las cuentas. Si yo pillo una ola como por ejemplo esta, de 15 metros, como la del tío de la moto, el tío surfista, 15 metros de altura, y una longitud de onda de 100 metros, en 100 metros de playa puedo calcular el volumen de masa de agua que se está moviendo. Ese volumen de masa de agua sería este volumen. Que si yo pillo el largo, y las matemáticas no me fallan, y está cito para corregirme, si tengo 100 metros de longitud de onda, 100 metros de anchura de playa y 15 metros de altura, me salen 0,15 hectómetros cúbicos. Yo pillo la orilla del tsunami con los mismos 15 metros de altura, pero con 50 kilómetros, entonces el volumen de masa de agua que está moviendo aquello es mucho mayor. De hecho, no sale ni en la diapo, porque aquí no puedo meter 15 kilómetros en la misma escala de lo anterior. Pero si yo pillo estos metros, que son 50.000 metros, por 15 metros de altura y los mismos 100 metros de anchura de playa, me salen 75 hectómetros cúbicos. Es decir, que estoy cogiendo esta cifra y la estoy subiendo 2 órdenes de magnitud. Es decir, lo estoy multiplicando por mucho. Para que me entendáis, el volumen de agua que maneja un tsunami es mucho más grande que el volumen de agua que maneja una ola de 15 metros de las normales, digamos, que no son normales, como esa que habéis visto de surf. Pero ¿qué pasa con las velocidades? Pues con las velocidades pasa esto. ¿Por qué? ¿De dónde sale esos 800 kilómetros por hora que decía antes Francis, o los 700 kilómetros por hora del reactor que nos ponía el documental? Sale de esta formulita. Yo no os voy a castigar con física, pero la velocidad no se ve el puntero. La velocidad, la C es la velocidad, como la fórmula de Einstein, que es la longitud de onda partido por el periodo, por el tiempo que tarda una en llegar a otra, se desplaza con diferentes tipos de mecanismos en aguas profundas, aguas someras. ¿Qué pasa? Que en aguas someras se sabe que la velocidad es justo la raíz cuadrada de la gravedad por la longitud de onda, que la conocemos, partido por 2pi. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como sabemos la longitud de onda, ¿y por qué sabemos esto? Perdón, esto sería en aguas someras, no en aguas profundas. ¿Qué pasa? Que esto genera un movimiento orbital de las partículas, y como nosotros sabemos que en aguas someras sería esta fórmula, eso, en aguas profundas, la que había puesto antes, y en aguas someras es directamente la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad. Como la profundidad la sabemos, nosotros podríamos tabularla. Sabemos que la longitud de onda son 50 kilómetros, por lo tanto sabemos que la ola tocaría fondo a los 25 kilómetros. Decidme qué océano en el mundo hay que tenga 25 kilómetros de onda. Ninguno. Por lo tanto, la ola siempre se va a desplazar como si fuera en aguas someras. ¿Eso qué quiere decir? Que la ola siempre va a ir rozando con el fondo. Como la ola siempre va a ir rozando con el fondo, se puede aplicar siempre esta ecuación. Y esta ecuación se tabula fácil porque depende de la profundidad. La velocidad de la ola depende siempre de la profundidad del fondo. Para un fondo de 4.000 metros iría a 713 km por hora, para un fondo de 3.000 metros 617, para un fondo de 2.000 metros 504, por lo cual podemos saber perfectamente, dependiendo del fondo, estas fórmulas las podemos meter en las modelizaciones matemáticas que nos han enseñado en el documental antes de la Universidad de Málaga, y esto es lo que se calcula el tiempo que va a tardar la onda en llegar desde el punto donde nace hasta la costa que queramos. Vale, como decía Francia antes, esto está hecho desde el punto de vista experimental, porque tuvimos un tsunami hace unos años, en 2011, tuvimos un tsunami aquí y no nos enteramos, porque era un tsunamito de 19 centímetros. Hubo un terremoto
y levantó un tsunami de 19 centímetros que nadie lo vimos, nadie lo sentimos, pero fue registrado instrumentalmente. ¿Vale? Tardó en llegar al mareógrafo de Mazagón media hora y tardó 10 minutos en llegar a la Punta Cero, al mareógrafo de la Punta Cero. Lo publicamos, salió en las noticias y evidentemente cachondeo total. Sale el Wyoming diciendo no va a querer separarse los vascos y los catalanes de España si estamos amenazados por tsunami de 19 centímetros. El tsunami de 19 centímetros no nos amenaza, pero nos ha ayudado a conocer cuál es el mecanismo y cuánto tiempo tenemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los 19 centímetros fueron en altura, pero la longitud de onda la mantuvo. Conocemos su longitud de onda y conocemos cuánto tiempo tardó en llegar. Con lo cual, la fórmula funciona. Esto, la ola cuando llega realmente lo que está haciendo es hacer un movimiento de órbitas dentro del agua, donde tenemos una velocidad orbital de las partículas de agua que se mueven ahí, y donde en este caso también se puede calcular fácilmente con una fórmula. Aquí hay varios parámetros que tenemos que conocer. El run-up es cuánto levanta. ¿Cuánto levanta la ola? Ese es los 15 metros que te dicen, no lo que tú ves. Después tenemos el run-down, que es cuánto baja. Run-up para arriba y run-down para abajo. Pero aquí a nosotros lo que nos importa es el setup, es decir, cuánto se te mete la ola para tierra. ¿Cuánto se te mete la ola para tierra? Y también nos interesa mucho saber la velocidad, porque esa es la velocidad que tiene el agua. La velocidad que tiene el agua en las órbitas. Y la velocidad sirve para calcular la energía de la ola, es decir, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, podemos calcular la energía que tiene un tsunami. Vamos a comparar la energía que tenía la olita del surfista con la olita que tiene el tsunami. La olita que tiene el surfista y la olita que tiene el tsunami se multiplican por 1.000.000. ¿Vale? 1.000.000 de julios es más grande la energía del tsunami que la de la otra ola. Por lo tanto, olas de la misma altura no generan la misma energía. La capacidad destructiva del tsunami por eso es 1.000.000 de veces mayor que la de la ola que acabamos de ver del surfista. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Cómo se traduce esa energía? Se traduce en un rompiente. Ese rompiente es el que yo he intentado con este esquemita evolutivo. Primero se va a retirar el agua, a lo mejor no, pero lo más normal es que primero se retira el agua y se forma, al retirarse el agua se forma un rompiente que es el muro negro que avanza hacia tierra, pero detrás del muro negro la cresta del tsunami viene muy por detrás. Detrás del muro negro sigue entrando agua, sigue entrando agua, sigue entrando agua hasta que la cresta del tsunami nos pasa y entonces viene el rundown. Empieza la corriente a tirar para atrás. La corriente empieza a salir hacia la costa. Y se encuentra con la siguiente cresta de la siguiente ola que viene, porque entran tres. Se encuentra con la siguiente ola que viene. La primera ola entró en seco, por lo tanto generó mucha fricción con el fondo y se frenaba. Se frenaba generando el muro negro, porque lo que está haciendo es incorporar partículas del fondo y densificándose el agua. El agua se está volviendo densa, se está volviendo negra, pero eso hace que la ola frene en cierta medida, pero la segunda ola entra sobre el agua de la primera y ya no frena. La segunda ola es peor que la primera, porque se mete sobre lo húmedo, sobre lo mojado. Pilla la corriente que viene saliendo y se encrespa más. Y además, la gente cuando está la corriente saliendo y está el agua bajando, se creen que ya ha pasado el tsunami, se meten en el agua a disfrutar de la marea baja y viene la siguiente ola y se los lleva. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo aquí, que estos son vídeos sacados del telediario, donde se ve exactamente el mecanismo que os estoy diciendo. Este vídeo tiene su musiquita, pero aquí no se puede enganchar. Veis que la ola está entrando y aquí hay un hombre que ha bajado porque le gustaba que el mar estuviera abajo y había que verlo. Si ese hombre hubiera tenido una alerta y hubiera sabido qué hacer, no estaría ahí. Mirad lo que pasó en el frente de playa donde venían las piscinas. No se ve una ola tan enorme, no se ve una cresta tan enorme, aunque evidentemente al que está en la costa le parece un muro de agua, pero no se ven los 15 metros de la ola de antes. Pero lo que pasa es que después cuando entra esta ola, el agua sigue entrando, el agua sigue entrando, el agua sigue entrando. Entra tanta agua que aquello se comporta como una marea. Tenemos una corriente más continua, mucho más continua, que tarda 20 minutos. Pero imaginaros, ¿qué pasaría en un sistema costero cuando tú tienes un estuario, un canal de delta o un sistema, las vías de punta, por ejemplo?
donde tienes una entrada de una marea. Vamos a poner un tsunami de 2 metros. Las mareas tienen 2 metros, pero esa marea, en vez de entrar en 6 horas, entra en 20 minutos. Se generan unos corrientones de 15. Veis que cuando pega la ola, no se vuelve hacia atrás como la ola del surfista. Entonces sigue entrando agua, sigue entrando agua, sigue entrando agua y te sigue arrastrando hacia tierra adentro. Las piscinas, luego veréis la clave de las piscinas. Aquí se ve uno de los laterales de una de las playas, donde están ahí los bañistas bañándose, viene la ola, pega, y ahora se va viendo cómo la ola pega y no se vuelve como las olas del surfista, sino que sigue entrando agua, sigue entrando agua. Por lo tanto, la energía del tsunami se desarrolla no como una ola, se desarrolla como una marea, se desarrolla en corrientes horizontales, hacia adentro y hacia afuera. Solamente vamos a tener energía explosiva, digamos, en el frente del rompiente. ¿Vale? Bueno, pues demostrado. ¿Cómo está esto? Todos los tsunamis generan evidencias reconocibles geológicamente. Generan una capa de sedimento que se llaman tsunamitas. Esa tsunamita consiste normalmente en la acumulación de secuencias de conchas, fragmentos de conchas o de cualquier cosa gruesa, gorda que el tsunami tenga a su disposición, y la va a mezclar con esas gravas y con esas arenas del fondo que va a arrastrar y va a incorporar a su flujo. Por eso el agua del tsunami es negra o roja, dependiendo de cómo sea el color del fondo que pille. Esa capa es muy reconocible porque se conserva en lagunas costeras, en deltas, en estuarios, en zonas protegidas, en desembocaduras fluviales. ¿Y de dónde sale eso? Sale de dónde esa información sale, por ejemplo, de este vídeo. Una piscina con agua clarita de cualquiera de los hoteles de la zona de Indonesia. Veis que el tsunami llega, la gente se queda a verlo, la gente se queda a ver cómo el tsunami entra a la piscina. Ya veréis ahora la gente corriendo cuando ya se da cuenta de cuando ya es una cosa evidente. Y veis que el agua tiene un color turbio. Veis que el agua tiene un color turbio que contrasta fuertemente con el color clarito del agua de la piscina. Hubo 2 investigadores franceses que se recorrieron un montón de piscinas de los complejos turísticos de la zona que fueron afectados por el tsunami y sacaron la secuencia de conchas, caracterizaron la secuencia de conchas que había en las piscinas y hicieron una publicación. De esa secuencia de conchas de las piscinas fue la que me dio la luz, porque yo había visto eso ya más veces. Yo llevo 30 años haciendo sondeos en la ría de Huelva y en la bahía de Cádiz, y yo ya había visto esas secuencias de conchas. Lo que pasa es que no había sabido interpretar que eso era de tsunami. Francis muchas veces me decía: Juan Antonio, tiene que haber capas de tsunami en los sedimentos de Huelva. ¿Tú nunca has visto capas blancas? Claro, yo estaba buscando en sedimentos internos capas blancas que son las que se generan en las zonas costeras abiertas. Entonces me puse a buscar esos sondeos y me puse a caracterizar. Realmente empecé a buscar bibliografía y me di cuenta de que había mucha tipología de capas. La composición, el tamaño de grano, variaban de un lugar a otro. Si te metes para tierra no eran las mismas que si te pillas en la zona costera abierta. En una zona de más pendiente no es lo mismo que en otra zona. No es lo mismo en lo alto de un acantilado, al frente del acantilado, que en una llanura, que en una laguna. Entonces hay una tipología. Yo os voy a poner, no os voy a castigar, os voy a poner la diapositiva, pero voy a pasar por encima rápido, pero que sepáis que hay toda una tipología. Pero tiene unas características comunes. Las características comunes son que la base de la secuencia es erosiva. Primero es una erosión y después deposita lo que sea. ¿Por qué? Porque primero el flujo acelera, levanta, causa una superficie erosiva y después el flujo desacelera y deposita lo que lleva y genera la secuencia de concha. Segundo, los sedimentos que te encuentras en esa capa son mucho más gruesos que los que están por debajo y por encima, que son los que te van marcando las condiciones normales, naturales del sistema. Las mareas normales y las olas normales. El ordenamiento es horroroso, es decir, las conchas no están ordenadas por sus tamaños, sino que están absolutamente mezcladas. Están mezcladas con 2 valvas, con una valva, fragmentos, con esto y sobre todo en muchos ejemplares juveniles. Y sobre todo hay sedimento exótico. Exótico quiere decir que el sedimento no viene del sitio que tú te lo estás encontrando. En un sedimento de tsunami las conchas pueden venir de la plataforma, del fondo marino, de la playa y te las encuentras todas mezcladas. Conchas de ambiente ecológico completamente diferentes. Los organismos de fuera son absolutamente abundantes y te puedes encontrar en sedimentos de playa peces abisales, por ejemplo, porque el tsunami viene arrastrando los fondos de todo el océano. Peces abisales como este que está aquí. Bueno, pues
En este caso, los japoneses son los que se dedicaron a caracterizar cuáles son los diferentes tipos. Fujiwara distinguió varios tipos. Uno es este que está aquí, una la columnita esta que está aquí, donde están todas las conchas mezcladas con su base erosiva y todas las conchas, pero el depósito es masivo. No me voy a poner a castigaros con mis sedimentologías. Las otras son sucesiones granodecrecientes. ¿Esto qué quiere decir? Que acumulo, no hay tantas conchas allí disponibles, las acumulo en la parte de abajo y luego cuando el tsunami va perdiendo fuerza va acumulando arenas negras de esas arenas negras que son las mismas que te hacen ver el agua negra. Y las acumula arriba. Pero hay bichos que sobreviven. Y esos bichos que sobreviven se buscan la vida para llegar hasta arriba y hacen agujeros, horadan el terreno hasta que se establecen en la superficie que se queda ahí. Este sería otro tipo. Paso las palabras que son las que acabo de decir. Hay capas granodecrecientes solo de arenas, que son las que buscábamos al principio, que aquí las tenemos más pegadas a la costa y yo las buscaba dentro y por eso no aparecían. Con plantas, con muchos trozos de arcilla arrancados de otras partes y sobre todo contienen muchos metales pesados. Lo más denso, si la ola no tiene cosas gordas para llevarse, se lleva lo denso, los minerales densos. Y presentan estructuras de escape de fluido, porque eso quiere decir que la sedimentación es muy rápida. Y organismos, cuando no hay organismos grandes, pues aparecen microorganismos, aparecen organismos planctónicos de otras partes diferentes del fondo de las plataformas o de otros lados que vengan que no son de allí. Es decir, que cuando no tenemos conchas grandes, lo que tenemos son microorganismos. Y todo esto se reconoce. Y después, cuando no hay arena, cuando no hay sedimento, porque son zonas erosivas, el tsunami lo que hace es mover grandes bloques. Grandes bloques, que esto ocurre en las costas rocosas, por ejemplo, las que mi compañero Javier Gracia, que sale en el documental, nos dibuja en la zona de Trafalgar. Esa zona, estos bloques que tenéis aquí son bloques que no vienen de aquí, estos son bloques de esta zona costera que hay aquí fuera, que algo grande, algo energético los ha cogido, los ha montado encima de la plataforma y los ha llevado hacia arriba. Se los puede encontrar hasta varios kilómetros de la costa. Esto es Baleares. Estamos hablando del riesgo de tsunami en el Golfo de Cádiz, pero es que en el Mediterráneo también hay. Yo he visto bloques subidos hasta 20 metros de altura, bloques de 4 y 5 toneladas, subidos hasta 20 metros de altura en un acantilado. Aquí tenéis por ejemplo, este es de Mallorca, que está a 2 kilómetros tierra adentro. Es decir, que en el Mediterráneo, cuidadito con el Golfo de Cádiz, porque el Mediterráneo también tiene este efecto. Y cuando tenemos un acantilado, podemos incluso coger los bloques de la base del acantilado y subirlos encima del acantilado. Esto, por ejemplo, es lo que hizo el tsunami ese que os hablaba, que se formó en Noruega y le metió el acantilado a los escoceses. Esto lo tenemos, aquí veis esos gigantescos bloques que son de las mitologías de la parte de abajo del acantilado, subidos encima del acantilado en Escocia. Pero esto es lo que queda debajo del acantilado. Los bloques que no han podido subir arriba se quedan imbrincados, se quedan pegados al borde del acantilado abajo, completamente imbrincados, completamente formando una masiva de bloques orientaditos y puestos ahí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del nuestro, por lo menos del último, del que todo el mundo habla, del que todo el mundo refiere. Cuando vamos a hablar de tsunami del Golfo de Cádiz, todo el mundo está pensando en el del terremoto de Lisboa. De hecho, el del terremoto de Lisboa es del que hablan todos los que salen en el documental. Terremoto de Lisboa, os voy a leer textos, en este caso del alcalde de Huelva, de entonces, 2 de diciembre de 1755, el alcalde mayor le escribe al rey que estaba recabando información sobre los daños que había hecho el tsunami. Y le dice, agarrarse. A las 9 y 52 minutos, estando el mar en 3 horas y media de creciente, es decir, estamos con la marea que iba para arriba, continuando la calma se empezó a sentir un espantoso ruido subterráneo. 3/4 de hora después, ya tenemos ahí la medida de una medida de tiempo, 3/4 de hora después de terminar el terremoto, se conmovió furiosamente el mar y empujó las aguas sobre las costas, de manera que creyó quedarse anegado todo el pueblo. Se está refiriendo a Huelva. Se debe notar que aunque la situación de esta villa dista 2 leguas de la barra, que está diciendo que hay una distancia a la entrada de Odiel, se vieron venir montañas de agua y correr precipitadamente por las marismas. Decidme si no se parece a las imágenes que acabamos de ver ahora. El río se salió de su curso, entrando sus olas hasta las primeras calles, quedando inundados los llanos y muy averiada la embarcación. Asimismo se notó que el primer movimiento del mar fue retirarse sobre sí mismo. Se lo está diciendo un tío de 1755 que no había visto ni la película de lo imposible,
ni el documental de Fernando. Dejando al descubierto más de un cuarto de legua de playa, y después se precipitó con mayor enojo sobre la costa, arrancando y destruyendo cuanto le podía hacer resistencia. Ha sido muy grave el daño que se ha seguido al vecindario por las inundaciones de la costa. En la pesca de la sardina, y se está refiriendo a la Cristina, amigo, cuando se lisonjeaban con el gusto de la feliz temporada que se iba experimentando, se hallaron con el dolor de ser perdidas sus hávegas, y obligados los interesados a volverse desnudos, lo hemos visto todos, a tíos como zombies, sin saber dónde van, andando después del desnudo en la mayor tsunami, se volvieron desnudos en la mayor miseria y dejando ahogados en la playa 66 de sus compañeros. Esto es un testimonio de un pescador que sobrevivió. Esto lo dice don Bartolomé Ramos Dávila, alcalde de Huelva. Y aquí está el testimonio del alcalde de Ayamonte, que es porque Isla Cristina no existía como municipio hasta después del tsunami. Pero entonces el poblado que había en donde ahora es Isla Cristina pertenecía a Ayamonte. Y dice: relación verídica del terremoto y agitación del mar acaecido en la ciudad de Ayamonte el día 1 del mes de noviembre de este año, 1755. Pasada como cosa de poco más de media hora, daos cuenta que este habla de media hora y el otro habla de 3/4 de hora. ¿Por qué? Porque media hora tarda en llegar a Ayamonte, 5 minutos tarda en entrar por la boca de Huelva y los 10 minutos que tarda en correr desde Mazagón hasta Huelva, ¿vale? Ahí está la diferencia de tiempo. Pasada como más de media hora aplacado el terremoto, salió con notable violencia el mar y el río Guadiana, como todos sus esteros de sus respectivas mares. Eso quiere decir que se salió de su cauce, inundando aquel toda la marisma y las isletas adyacentes, la misma población y demás direcciones, llegando el flujo de las aguas a ocupar las calles de la propia población, y hasta donde jamás ha habido noticia que haya llegado y bajado después. Repitió por 3 veces el mismo acontecimiento. Daos cuenta que lo que yo os había hablado de lo que ha pasado en Indonesia, 3 veces, 3 olas, el tsunami viene compuesto por 3 olas. Que bien que dejando ver en dicha mar crecidas montañas de este elemento encrespado, montañas, igual que el alcalde de Puebla. Se observó por diferentes partes abrirse la tierra en grieta y por ella, especialmente en las marismas, salir crecidas porciones de agua. Esto es licuefacción, esto es fenómeno de licuefacción. En las marismas, el terreno que está por debajo de las marismas se licúa y escupe el agua hacia arriba y no sustenta el terreno, no sustenta las edificaciones que haya encima de él. Media Huelva está construida en superficie de antiguas marismas, ¿vale? Recuerdo, nuestra plaza de toros monumental hubo que tirarla abajo porque la marisma no la sustentaba y al estadio del Recre ya no salió grieta. Entonces, cuidadito con la licuefacción de lo que puede pasar en un terremoto. Y es que encima de las marismas tenemos una cosa muy bonita que se llama balsa de fosforoso. Vale, yo ahí lo veo. Seguimos. En las playas inmediatas adyacentes es mucho mayor el perjuicio, pues las barracas que se llaman en ellas se las tragó el mar. Ahí estamos en la Cristina ya. Consumiendo todos los caudales, efectos y cargamentos. Las compañías catalanas, valencianas y naturales las destruyó de tal modo que han quedado los sitios enteramente despoblados y limpios, como si en ellos no hubiera habido tal establecimiento, pereciendo muchas personas de ambos sexos, pues aunque se acogían a las embarcaciones, a una de ellas los continuos golpes de mar las descuartelaban. Esto quiere decir que el mar rompía los barcos y abrían, y a otras las sacaban hacia afuera. La resaca se las tiraba hacia el mar, por cuyo riesgo se arrojaban al agua y morían en ella. El número de dichas personas, como ni la suma total de la expresada pérdida de caudales, no ha podido individualmente saberse. Te está hablando de pérdidas económicas, ¿vale? Pérdidas económicas que eran cabañas de pescadores de la playa de Isla Cristina. Imaginaros que evidentemente se perdieron todos los cargamentos y todos sus instrumentos de trabajo. Pero económicamente, imaginaros lo que sería hoy, en vez de unas cabañas de pescadores, en unas urbanizaciones como las que tenemos en toda la costa. Las noticias que sucesivamente van comunicando a las personas que han conseguido el salvamento llegando a tierra enteramente desnudos, vuelvo a repetir lo de la gente desnuda, los que se han salvado llegando a tierra desnudos, testifican en lo relativo a la multitud de cadáveres que han salido a la costa. Esto pasó aquí. No podemos ignorar que esto pasó aquí, ¿vale? Esto no es un relato de algo que pasó en Indonesia, o en Chile, o en la República Dominicana. Esto pasó aquí, en Huelva, en Isla Cristina, ¿vale? Lo digo para que se sepa. El tsunami del que venimos hablando pasó en 1755, con una ola de 15 metros.
Pero es que existen evidencias que cogen los textos y los historiadores saben que ha habido tsunamis anteriores a ese. En 1531, el 26 de enero, el 6 de junio del 881, eso alguien vio el tsunami, lo sintió y lo escribió. Hay documentos escritos sobre eso. Pero es que ya ha habido historiadores que, cuando yo hice esto hace 15 años, ya había, en Huelva concretamente, uno, Gustavo, que ya falleció, que había sabido identificar una tsunamita encima de los elementos, o sea, encima de las ruinas tartésicas de Huelva. Encima de las ruinas tartésicas estaba cubierto por una capa de concha que él supo identificar como tsunami y dijo que los muros estaban caídos seguramente por un terremoto, todos en el mismo sentido, que estaban cubiertos por una capa de concha que él creía que era un tsunami. Lo dijo en un congreso. Y lo dijo en un congreso hace 20 años. Es decir, lo tacharon de loco, evidentemente, porque a todos los que decimos estas tonterías nos llaman locos. La cultura megalítica del suroeste peninsular también se le ha echado la culpa de que esto, claro, están más locos todavía, porque estamos hablando del 2500 a.C. y ahí le están echando la culpa de esto es la Atlántida. Ah, qué gracioso, qué friki sois, estáis hablando de la Atlántida. Pues es verdad, yo soy friki, ¿qué lo vamos a hacer, no? Pero eso no significa que no haya razón. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuál es nuestro riesgo? Nuestro riesgo es que tenemos un límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana, que coge justo por frente de Cabo San Vicente y se mete por el estrecho de Gibraltar. Mi compañero Francis no va a estar de acuerdo con por dónde han metido los que han hecho este mapa, por dónde han metido el límite de placas, pero por lo menos en la zona más que nos ocupa, más o menos va por ahí. Pero fijaros que esto pasa, llega aquí, parece que se ramifica, se mete por el estrecho, la falla sobre Gibraltar y otra pasa por el norte de Marruecos. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que la gente que salió, las autoridades que salieron por la tele diciendo que una falla transformante no genera tsunami, porque se están imaginando un fondo de mar plano, pero es que además se están imaginando una falla transformante recta, y esta tiene curva, y donde tiene curva mal vamos, porque se quedan casquillados. Y aquí tenemos dos curvitas muy bonitas que hacen que la falla se quede encasquillada. Entonces, cuando la falla se queda encasquillada, lo que hace es acumular energía. Y acumular energía es chungo porque vencerá, hace falta que se quede estancada, no se mueve, no va provocando pequeños terremotos y se va quedando estancada hasta que los terremotos que se provocan son por energía acumulada, que son más grandes. Bueno, os decía, se imaginan un fondo plano, pero es que nosotros aquí tenemos un fondito que no es plano. Esta cosita redonda que veis aquí es una montañita. Una montañita que ahora cuando le hacemos un zoom y vemos la montañita, resulta que esa montañita va desde los 5000 metros de fondo marino hasta los 200 metros de profundidad. 5000 menos 200 son 4800 metros de montaña submarina. 4800 metros tiene el Mont Blanc, ¿vale? Que es la montaña más alta de Europa. Pues estoy recordando la geografía de cuando éramos chicos, cuando estábamos chicos. La montaña más grande de Europa la tenemos ahí en el Cabo San Vicente, metida debajo del agua. Ahí tenéis una recreación en 3D con datos topográficos, con datos batimétricos de cómo es esa montañita. Es un antiguo volcán de fondo marino. Esa montañita tiene la mala costumbre de que está en unos labios de la falla y se mueve. Cuando la falla se mueve, esa montañita se desplaza. ¿Cuánto volumen de agua desplaza una montaña que tiene 4.800 metros de altura si se mueve 10 centímetros? Pues las cuentas se pueden hacer. Podemos proyectar un cono y mover ese cono, un cono de 4.800 metros de altura y desplazar ese cono 10 centímetros. Son muchos millones de metros cúbicos de agua. Muchos millones de metros cúbicos de agua que se van a empezar a desplazar hacia nuestra costa y que nos van a meter a nosotros una olita muy curiosa. Todo esto está publicado, todo lo que os voy a contar está publicado en el Quaternary Science Review, que es una de las revistas más prestigiosas en geología marina y geología del cuaternario del ranking de la revista, ¿vale? Que sí, que estoy friki, que lo vamos a hacer, pero esto tiene un aval científico, no me lo estoy inventando. Aquí tenéis uno de los tabos. Os voy a empezar a poner fotografías para ir acabando pronto, que ya hace hambre. Os voy a poner algunas de las fotografías de cómo es una tsunamita en nuestro golfo de Cádiz, empezando por la ría de Huelva.
Aquí veis una capa de concha que está metida en sedimentos negros característicos de la ría. Una capa de concha que si le hace un zoom tiene una base erosiva, ¿vale? Tiene una base erosiva, tiene aquí conchas que algunas son del estuario, son almejas de la ría, son hermanas nuestras, pero otras son verdigones, que los verdigones no viven, berberechos, para la gente que no sea de Huelva, berberechos que no viven en la ría, sino que viven en la costa, en arenas negras, pero en arena, no en fangos. Por lo tanto, estos no son de aquí, estos vienen al menos de 16 kilómetros aguas abajo. Pero es que aquí tenemos conchas que son conchas de la playa, que tampoco son de ahí, es decir, conchas, os decía antes, exóticas, que no son de este medio. Y están todas juntas, un desorden. Algunas conchas están con sus dos valvas, eso quiere decir que fueron transportadas vivas. Y otras conchas están desarticuladas, que fueron transportadas después de muertas. Y muchos ejemplares infantiles. Pero es que aquí hay algunas conchas, esto está lleno de galerías que suben, y aquí hay algunas conchas que tienen una galería que sube y encima está la concha. Las que tenían el caparazón más fino, pesaban menos, y el flujo de agua las movió, las metió en el torbellino, pero cuando el flujo paró, estaban vivas, pero estaban enterradas. Se buscaron la vida, hicieron un agujerito para salir, salieron y continuaron viviendo ahí, continuaron con su vida. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, esto es una secuencia igual que la secuencia de Fujiwara de la piscina. ¿Vale? Bueno, pues esa secuencia es esta secuencia con su bichito saliendo hacia arriba y continuando con su vida, con sus sifones en la parte alta de la secuencia. Igual que una de las secuencias de la piscina. Aquí tenéis detalles de la base erosiva con las conchas que os estaba diciendo, unas que son de la playa, otras que son del estuario, otras mezcladas con... es decir, todo absolutamente mezclado. Esta es un detalle de las conchas que continuaron en posición de vida con sus sifones fuera y viviendo arriba, con la escalita que es menos baja. ¿Vale? Ahí tenéis una perspectiva de ese nivel. ¿Qué pasa? Que ese nivel está, si te vas con la marea alta no lo ves. Por eso tuvimos que ir con la marea baja. Entonces nosotros, como siempre estamos en la ría intentando de entrar cuanto más hondo mejor, habíamos pasado por encima 60 veces con la marea alta y no lo habíamos visto, hasta que un día lo vimos. Ese nivel, si te vas a recorrer todos los caminos de la ría interna hasta el León, pues está en todas las orillas. Te lo encuentras en todas las orillas, ahí lo tienes. El mismo nivel. Bueno, habrá que ver si esto corresponde con el terremoto de Lisboa, ¿no? Porque el que se nos viene a la cabeza es el terremoto de Lisboa. Bueno, pues le hacemos las dataciones y no es del terremoto de Lisboa, es del de 1531. Es más viejo. En esta capa nos aparecen unos conglomerados de conchas cementados, que esas conchas sí son del terremoto de Lisboa del 1755, al revés. De esta del 1531, cuando nos aparece el de 1755, aparecen cachos de este. Bueno, pues ahí tenéis las ostras completamente cementadas. El río Diel trae hierro, pues a veces coge el color del hierro, ahí lo tenéis. Y estos cachos de conchas cementadas por hierro del de 1531 nos aparecen luego cuando encontramos el de 1755. Es decir, apareció el de 1531 y después apareció el de 1755, que estaba por encima. Cuestión de buscar. Pues nosotros dijimos, bueno, si hay uno en 1755 y otro en 1531, vamos a intentar buscar los anteriores. Y empezamos a hacer sondeos más profundos. Aquí tenéis los verdigones característicos. Bueno, aquí tenéis la secuencia. Otro tipo de secuencia, como os decía, en el Golfo de Cádiz no son las de la ría de Huelva. Otro tipo de secuencias son las de Cabo Trafalgar, que salen en el documental. Ahí está Javier Gracia, estas son rocas imbricadas y huacas de Escocia. ¿Vale? A Cabo Trafalgar también llegó al menos un tsunami. Aquí veis los bloques que están reptando por encima. Y estos sabemos que se movieron por el terremoto de Lisboa, porque ahí había una cantera, en el siglo XVIII había una cantera de ruedas de molino, y los bloques están encima de los agujeros que habían hecho la cantera para sacar las rocas. Con lo cual sabemos que las rocas se han desplazado después del siglo XVIII, o durante el siglo XVIII. Pero es que yo vengo ahora de Marruecos. No hace un mes que estuve en Marruecos, y estas son fotos de Playa Gardira. Playa Gardira está al sur, 25 kilómetros al sur del Arache. Esta foto no tiene ni un mes. Al sur del Arache, y veis que toda la plataforma, igual que la de Trafalgar, está llena de grandes bloques. Fijaros en este bloquecito que está aquí. Estuvimos viendo los bloques que están encima del agua y después estuvimos buceando viendo los que están debajo del agua. Hay un escalón allí y allí también hay bloques debajo del agua. Los que están encima del agua
Aquí tenéis, si alguno tiene duda de que esos bloques fueron movidos desde el agua hacia adentro, aquí tenéis, o si esos bloques se han caído del acantilado, aquí tenéis Le Pension, el pensador, que es el bloque, el gran bloque, que ha deslizado por encima del otro bloque y un bloque está apoyado así en el otro, ¿no? Bueno, pues ahí veis la escala. Este tiene más de medio metro y este bloque tiene un par de toneladas. Ningún temporal puede haber movido eso. Pero cuando te vas debajo del agua, vas corriendo por la plataforma y tienes un escalón de 2 metros y llegas a una parte baja donde hay trozos de este escalón, los trozos que faltan aquí, estaban ya rotos por fallas, por fracturas, y el tsunami los cogió y los montó aquí y los imbricó así. Es decir, que este bloque intentó subir pero no lo consiguió. Esos bloques más grandes que he medido era de 13 metros por 8 metros por 2 de gordo. Es decir, que el tsunami tuvo capacidad, cuando ves un bloque, eso ya no tiene 4 o 5 toneladas, eso tiene bastantes más toneladas. 13 metros por 8 metros y por 2 de gordo. Y ese, al menos, fue el tsunami del terremoto de Lisboa. Las evidencias de tsunami están repartidas por todo el Golfo de Cádiz, incluyendo África. Bueno, pues ya sabemos que al menos el último, ¿dónde estaba? Pues lo que hicimos fue lo que llevábamos haciendo toda la vida, haciendo sondeos en la ría de Huelva, haciendo sondeos en la bahía de Cádiz. Aquí tenéis esta foto que ya tiene unos añitos, esta foto debe ser del 94 por ahí, esta foto debe de ser del 2001, pillando testigos para ver si aparecían tsunamis más profundos. Aquí tenéis las capas de tsunami de algunos de esos testigos. Aquí tenéis uno, en este, 1, 2 y 3. Y si lo ponemos por toda la ría de Huelva, pues resulta que podemos ampliar. Nosotros pillamos todos esos testigos y empezaron a salir tsunamis, que son estas capas gordas. Empezaron a salir uno, otro, y empezamos a coger carbono 14 y a datar todas. ¿Cuál fue el resultado? El Odiel y el Cinto. Lo mismo decimos en el Odiel y en el Cinto. Y datamos todas esas capas de tsunami. ¿Cuál fue el resultado? Que nos salían dataciones desde 1755, nos salían dataciones desde 1531, el de 881, uno de época árabe de 949 y nos salía uno de final de la época romana, el que destruyó la ciudad de Baelo Claudia, que también es uno muy grande. Estos son tsunamis históricos que alguien había escrito. Por lo tanto, si las dataciones de las conchas que nosotros hemos pillado se corresponden con tsunamis que ya se sabe que llegaron a estas costas porque lo habían dicho los historiadores a partir de textos, quiere decir que vamos bien encaminados. Al menos los 5 últimos sabemos, comprobados que son tsunamis. O si los 5 últimos son tsunamis, vamos a hacer sondeos más hondos. Aquí tenéis a mi amigo Mercedes haciendo un agujero. Aquí tenéis la evidencia de otros de esos tsunamis en superficie, donde se ven las evidencias de láminas cruzadas hacia allá y láminas cruzadas hacia acá, lo que quiere decir el run up, el run down, la entrada y la salida de la ola, una entrada, una salida, dos entradas, dos salidas, es decir, que te está marcando en la capa de concha. Esta se ve desde cuando vas por el puente de Montumbría, la ves a la derecha. Bueno, pues es cuestión de saber verla. Y esta que veis aquí está encima de... esto es el faro del rompido. El faro del rompido, aquí encima donde están las cabañas esas que te vas a tomar el cubatita, ¿no? Pues si le hacemos una ampliación, ¿qué pasa con esto? Si le hacemos una ampliación, ahí veis las conchas y hasta un hueso de cabra, ¿vale? Es decir, atravesó toda la flecha de Punta Umbría, de la playa de Nueva Umbría, pegó en el frente del acantilado rompido, montó las conchas en lo alto del acantilado, debajo de donde ahora está el faro. Haciendo sondeos más profundos, como decía, empezaron a salir más capas. Y datamos todas. ¿Hasta dónde? Pues esto es, el cero es nacimiento de Cristo, que no hubo año cero, pero menos 500 son años antes de Cristo. Para que... Bueno, pues resulta que algunas las conocíamos. La del 500 y pico, antes de la época tartésica que había dicho Gustavo, existe. Y ya han salido más evidencias arqueológicas. Hubo una en el año 1050, ¿vale? En el 2500, final de la época calcolítica, hubo otro, y además muy gordo, ¿vale? Y así hasta 14. 14, la conclusión. 14 tsunamis han batido esta costa en los últimos 9 años. 14. Los historiadores sabían 5 y nosotros hemos ampliado el registro hasta 14.
y algunos de ellos con bastante buenas evidencias arqueológicas. Este, por ejemplo, que está cogido el testigo en el estero Domingo Rubio, tiene 2.760 años, que nos viene a caer en el 577, que es el del acceso, pero, como decía antes, evidencias de esas capas tapando ruinas cartésicas en el centro de Huelva, evidencias de esas capas, la calle Méndez Núñez, en todo lo que es el centro de la zona baja de Huelva. Este es tsunami cartésico, es decir, se comprueba que en el final de la actividad portuaria cartésica, que era la que le vendía la plata al resto del interior del Mediterráneo, lo batió un tsunami al final de ese periodo. Y aquí tenéis el gordo. Aquí tenéis el gordo, el del 4500 del 2500 a.C., que es del 4500 a.C. Grandes cantidades de metales pesados, oro, titanio, cobre, arsénico, plomo. Os decía antes que estaban descritos en el tsunami de Indonesia que las capas de tsunami suelen contener grandes cantidades de metales pesados, pues ahí lo tenéis. Aquí nos salieron esos metales pesados, piritas, porque ya los calcolíticos en Huelva estaban explotando la pirita, y nos salieron escorias de fundición, es decir, que seguramente el tsunami se llevó por delante actividad de fundición de metales que había en nuestra costa. Esa era nuestra época de los megalitos de Huelva, y cuando empieza la fusión del cobre, en Huelva. En el resto del mundo estaban en el Neolítico, pero aquí estábamos ya en el Calcolítico. Bueno, pues yo creo que con esto ya no os castigo más porque estamos en la hora que estamos, pero nada más que os quiero dejar el último resultado de qué pasaría en Huelva si viniera ahora un tsunami. Ha salido en el documental los modelos que hace la gente de Málaga, y mi compañero José María Medina hizo este modelo en la costa de Huelva. Para el que no lo conozca, no esté familiarizado con la zona, esto es Isla Sartén, esto es el Espigón, con la cabecera del Espigón, esto es Mazagón, aquí está Mazagón, el puerto de Mazagón, estos son los acantilados de Mazagón que están más levantados, y aquí está refinería. ¿Vale? Para que estemos ubicados. ¿Qué pasaría en esta costa si viene el tsunami? En este caso está simulado por un tsunami de 10 metros. Tsunami de 10 metros. A ver que el vídeo funcione. Viene el tsunami, pasa por encima del Espigón, pasa por encima de Isla Sartén, y solo está modelizado para la primera hora. La he dejado para ahí, para que veáis que por la zona de refinería, zona del puerto exterior, el tsunami se mete para adentro. Vamos a verlo en plano, vamos a verlo desde arriba. Vamos a verlo desde arriba porque antes estaba aquí la responsable de la Fundación CEPSA. Mirad dónde está refinería, está ahí arriba. Ya por el cuento a la vieja, ya que esto no funciona. Toda esta parte de aquí es la de refinería. ¿Veis? Bueno, pues quedarse con esa copla de ese sitio, porque cuando me meta la animación no se ve muy bien la llegada del tsunami, pero sí se ve cómo el agua va a empezar a subir. Y media refinería se la traga. Y estamos hablando de una simulación por una hora de 10 metros. ¿Vale? Eso son las reservas estratégicas de crudo y de combustible de nuestro país. Si más de media superficie se la lleva el tsunami, genera una crisis energética bastante buena en España. Eso habría que poder. Otra cuestión sería, si cuando llegue un tsunami pilla a todas las fábricas con las máquinas encendidas, no es lo mismo que si las pilla con las máquinas apagadas. ¿Qué se puede hacer en media hora? Pues no sé qué se podrá hacer, pero desde luego apagar las máquinas se puede. Pero tiene que haber un protocolo para que se haga. La gente de la fábrica tiene que saber que tiene que apagar las máquinas. ¿Vale? Con todo esto, mi compañero Francis, con un chaval, Rubén Pérez Capote, hicieron un trabajo de fin de grado, se dedicaron a coger tramos de costa y a ver cómo sería la inundación en diferentes tramos de costa para diferentes simulaciones. Con estos modelos, si te viene una ola de 5 metros con la marea baja, ¿qué inunda? Esto. Si la misma ola llega de 5 metros con una marea por la mitad, como la del terremoto de Lisboa, ¿qué inunda? Esto. Pero si te pilla con la marea alta, inunda más. Y esto lo fueron haciendo con olas de diferentes tamaños. Ya
hay mapas de riesgo que están diciendo cuáles son las zonas inundables en nuestra costa y qué zonas deberían ser protegidas. Estoy hablando con los responsables de nuestros rescates y nuestros salvamentos cuando esto pase. Porque decía antes Bella Verano que Dios no quiera que esto pase. Va a pasar. Va a pasar. Y cuando pase, los centros de salvamento deberían estar situados en zonas, no solamente que no se inunden. Si tú lo sitúas aquí, como está el centro de salvamento, que está ahí cerca de la antena de Punta Umbría, ese centro de salvamento está bien situado porque no se va a inundar, pero la carretera que tiene para salir pasa por aquí y la carretera sí se inundaría y quedaría clara. Entonces, cuando se sitúa nuestra estructura de salvamento, hay que empezar a tener en cuenta estos mapas. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero dejar muy claro una cosa y con esto ya acabo. La cosa que quiero dejar es una frase que dijo María en el documental. Ya está viniendo. No es cuestión de si viene o no viene. Va a venir. Lo que no sabemos es cuándo. Va a venir. Y los responsables caerá en su conciencia si no tienen un protocolo preparado. Y el protocolo no es formar a la gente que se tiene que encargar de los rescates, o un protocolo para vosotros, para que sepáis lo que tenéis que hacer cuando esto pase. No. El protocolo debe de ser estar preparado para salvar al máximo número de personas. Debe de establecerse un protocolo para que cada persona salve su culo y sepa qué tiene que hacer cuando pase. Los sistemas de alerta que han salido en el documental están muy bien, pero tenemos la mejor alerta del mundo. Si tenemos un terremoto que no nos deja estar de pie, es que tiene 7. Y si tiene 7, vete de ahí. No sabemos dónde te va a pillar el terremoto. Vete de ahí. Si tienes una aplicación de móvil que te está diciendo dónde estás, porque estamos ubicados siempre, activa la aplicación de móvil y que te diga la ruta más segura. Una aplicación de móvil hoy en día no es dinero hacerla. Una aplicación de móvil que todo el mundo la tenga y que todo el mundo sepa cómo activarla cuando venga algo de esto. Y que le diga, estoy aquí, vete allí. Y que te diga dónde tienes que ir. Señalizar los sitios seguros y señalizar las rutas de escape. Eso salva vidas. Y el que no lo haga caerá sobre su conciencia. Después, como decía María, los concentrarán los codazos. ¿Vale? Hacer un protocolo no significa que las fuerzas de seguridad y las fuerzas de salvamento sepan lo que tienen que hacer. Hacer un protocolo significa que la ciudadanía sepa cómo tiene que salvar su culo. Porque toda esa será gente de menos que tendréis que salvar vosotros. Y a lo mejor así dais abajo, porque después, de la otra manera, no vais a dar abajo. Imaginaros cuando esto pase. No digo si pasa. Imaginaros cuando esto pase. Por cierto, la foto está trucada. ¿Sabéis por qué sé que está trucada? Porque no ha pasado con nadie que pudiera hacer una foto, pero porque ahí tenéis los 15 metros de altura y el mecanismo del tsunami no. La ola no viene así, sabéis que no rompe por su altura. Así que con esto os dejo inquietos y espero que hayáis aprendido algo y que lo disfrutéis mucho. ¿Se escucha? Muchísimas gracias, Juan Antonio. Lo que se puede llegar a aprender de solamente una hora con alguien con tanto conocimiento, ¿no? Yo quizás me quedo con la preocupación, que ya la tenía, obviamente, pero con algo que nos han mostrado, y es que hay muchísimo trabajo hecho. Hay mapas de zonas inundables. O sea, hay cosas que ya el Departamento de Geología de la Universidad se ha encargado, igual aquí en Cali, de saber qué zonas se inundan. Es decir, hay mucho trabajo hecho, solamente tenemos que ponernos a terminar de hacerlo, ¿no? Antes de irnos a comer, por supuesto, pues, estoy seguro de que alguna habrá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera comentar? Sí, allí. Hola, buenas tardes, Juan Antonio. No sé si me recuerdas, soy Miriam. Lo has dejado caer un poco de pasada los estudios y bueno, que estáis haciendo.
creo que no es que sean fundamentales, sino que son muestras del gran trabajo que está haciendo desde esta universidad. Pero has dejado caer el tema de los fosfoyesos, ¿vale? Entonces, aunque sabemos que todo el trabajo es a largo plazo, sí es cierto que hay una serie de decisiones, que algunas no dependen de ninguno de los que estamos aquí, algunas administrativas, otras políticas, otras judiciales, que tienen que ver mucho con el futuro de esas montañas, ¿no? Entonces, tú en tus predicciones y en tus modelados que haces, ¿has contemplado qué pasa en las distintas hipótesis de grandeza o no de la ola, entrada dentro del río Tinto, las montañas que tienen hasta 35 metros, fenómenos de licuefacción, y cómo eso que tú tienes ya tan trabajado de qué pasa con los restos de un tsunami, digamos, habitual, con una costa virgen, qué es lo que podría pasar cerca de los barrios de la ciudad de Huelva? Los barrios de la ciudad de Huelva, evidentemente, ahora tenemos el Espigón, que hace una pantalla y el rozamiento con el Espigón dificulta la entrada de la ola. Tenemos mucha más marisma y la Saltés más larga que en 1755. De todas maneras, entonces la ola llegaría un poco más atenuada. Pero sí que se sabe lo que dijo el alcalde de Huelva y se sabe cuáles son los barrios que tuvieron los mayores daños. Hoy en día, pescadería, es que Huelva está tendiendo a crecer hacia donde hay más peligro. En vez de crecer al lado contrario, está pescadería. Todo el ensanche nuevo que va desde el Recrepal, donde está la Colombina Nueva, eso es antiguas marismas. La zona de Molino de la Vega, evidente. Todo lo que se inundaba antes con las mareas, lo que era el dique de Santa Lucía, que es todos los barrios de Barriada de Navidad para allá, toda esa parte, evidentemente, serían los barrios que estarían más afectados. Eso es Huelva. Tema fosfoyeso. No solamente tenemos una gran parte estudiada, sino que está en estudio específicamente de los fosfoyesos. Es decir, en fosfoyeso, los problemas de licuefacción no es que vayan a pasar cuando venga un terremoto, es que ya están pasando. Por el propio peso de las balsas, el fosfoyeso está colapsando. Hay una actividad diapírica importante debajo de los fosfoyesos. Para los que no sois geólogos, diapiro es que por culpa del peso, los materiales licuefactables que están debajo están haciendo así y están intruyendo hacia arriba. Y eso no es que esté pasando poquito a poco, es que estamos haciendo una campaña y el año que viene vamos otra vez y estamos bien 1 metro. Es decir, pinchamos un sondeo y normalmente el sondeo compacta. Pues no, ahí escupe el sedimento para arriba. Es decir, eso está sometido a una presión, los fosfoyesos están sometidos a una presión que es el doble de la que ejercerían los sedimentos naturales, teniendo en cuenta que el apilamiento hace 40 años, los sedimentos naturales se tiraron 6.000 años para sedimentar. Entonces, eso está colapsando sin terremoto. Si le metemos un terremoto y una licuefacción, la mitad de la base de fosfoyeso, y digo la mitad porque hay media bien asentada y media que no, la mitad de la base de fosfoyeso que está mal asentada en el sedimento estuarino va a colapsar y va a generar una falla que va a partir los fosfoyesos por la mitad. Lo digo así de crudo, pero es que hace. Y segundo, ante la alegación que le metimos al plan que tenía Fertiberia para esto, le dijimos que el tsunami llegaría y barrería esa zona. Vamos, de hecho, si es que ha llegado hasta la base de los fosfoyesos la inundación del huracán Edma. Es decir, no va a llegar un tsunami, va a llegar, y más, si llega con marea alta, si tú encima tienes un terremoto que colapsa los fosfoyesos y después llega un tsunami, nuestros pescaditos van a comer fosfoyesos, te lo aseguro. Y todo el que se coma nuestros pescaditos también. ¿He contestado más o menos? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Allí arriba te va a tocar subir. Es muy corta. Vendo piso en Punta Umbría. Punta Umbría, cuando tú llegas a Punta Umbría y llegas a la primera rotonda, está la duna del Cerrito. Pues fíjate, la duna del Cerrito arriba, como verán las capitas de concha, está de aquí, en lo alto de la duna del Cerrito. El viento no mueve concha. No hay nada. Vale, pues vendo el piso próximamente, primera línea de playa. Ay, por Dios. Buenas tardes. Quiero aprovechar mi intervención en primer lugar para felicitar a María
Y a Fernando, a María decirle que no ha dejado, bueno, como a todo el mundo, ¿no? A Fernando animarlo. Y animarlo por varias razones. Yo tengo un hijo que es discapacitado, que está en silla de ruedas, y la lucha que tú estás haciendo con un documental, yo se la vengo haciendo a los alcaldes, a la alcaldesa de Puntumbría actual, a los alcaldes anterior, a los alcaldes de toda la costa, para que, imagínate si eso le pasa a una persona que no va en silla de ruedas, ¿qué le pasará al que está en silla de ruedas y al que lo está cuidando? Por lo tanto, muchas felicidades por la valentía. Y aquí como compañero, ¿qué decirte, no? Eres un monstruo, por decirlo por aquí. Sí, y una cosa que me gustaría, la intervención más en la línea de la divulgación. Hay que empezar, porque en este país estamos acostumbrados a prohibir y no a educar. Aquí prohibimos mucho y educamos muy poco. Entonces, uno de los grandes problemas, de las grandes soluciones de esto, creo yo, modestamente, es la pedagogía. Y mi pregunta es, yo sé que tú has hecho un librito muy cercano a los alumnos sobre geología general. ¿No sería bueno, en la línea que decía María, de empezar por la base, de hacer unos cuadernitos de pedagogía para los niños para ver esto del riesgo de tsunami inmediatamente? Está pensado así. Pues En ese momento la editorial Pablo, que es la que me editó el libro pues hizo un libro de geología para niños de 9 años, y esa editorial ya estaba más o menos hablado de hacer un libro de qué hay que hacer, ¿no? Y que esto puede pasar y que hay que hacer para educar a los niños más chiquitos, para educar a los niños de 9 años. Está en capilla, lo que pasa es que no tengo tiempo para vivir. Después, en lo de prohibir, que has dicho, nada más cierto que lo que acabas de decir. Yo agradezco mucho a la rectora que estuvo aquí antes, a María Antonia, las palabras que nos ha dicho a Francia y a mí, y que haya venido y que elogie nuestra actividad, porque rectores anteriores nos prohibieron que habláramos. ¿Vale? Entonces, evidentemente no hemos dado cuenta, tampoco teníamos mucho poder para callarnos, pero la actitud es distinta. ¿Vale? Y en cuanto a las autoridades, yo valoro que estén hoy aquí, pero no me vale con eso. Me hubiera valido más que se hubieran quedado, porque le podía decirle muchas cosas en directo. Pero por eso no se han quedado. Seguramente. Pero ya he tenido alguna oportunidad y alguna vez lo he recorrido y en público le he dicho lo que tenía que decir a algunos, ¿no? Por ejemplo, eso de la aplicación móvil que he dicho aquí, yo lo he dicho cuando se presentó el sistema de alerta sísmica temprana. Lo que me dijeron es que ellos son los que tienen que gestionar nuestro tiempo. Yo le dije que dónde había firmado yo, ni ningún ciudadano, a nadie, a ningún político, a que gestione mi tiempo de supervivencia. Mi tiempo de supervivencia es mío y mi responsabilidad, y yo no le he dado autorización a nadie a que gestione. Yo tengo que tener información de primera mano y no me la tiene que gestionar nadie por el camino, porque el tiempo que el sistema de alerta temprana me genera lo gastan ellos en tonterías y en toma de decisiones. ¿Entiendes? Y me dijo el comisario de policía, en este caso, que si hubiera una aplicación y la gente tuviera conciencia de dónde tiene que ir para salvarse, al final moría más gente de navajazo intentando llegar que los que mataría eso, ¿no? Eso estaba yo con él y era solo... ¿Es verdad o no? No, es un error. Entonces, si nos escudamos en ese tipo de alertas para tomar decisiones, mal vamos. Yo me alegro de que hayan estado aquí porque a ver si se comprometen de una vez a lo que yo he dicho. No vale con que hagan unos protocolos, que eso están todos hechos. Unos protocolos para que las fuerzas de salvamento actúen. Me valen unos protocolos para que el ciudadano sepa, y si los protocolos están y el ciudadano no lo sabe, no me vale. Lo tiene que saber el ciudadano. En esa línea quería enlazar por la importancia de la divulgación, porque hay una cuestión que no puse en el documental porque no quería hacerme más amigo, ¿no? Pero siempre lo digo, es esta pequeña guía. Y por ella le pregunté a Gregorio Pascual Santamaría, con el que la semana que viene estoy en otro congreso en Cádiz, ¿no? Porque en ese momento era responsable. Es una guía que se llama Programa para Centros Escolares, Guía Didáctica para Profesores, Riesgos de Tsunamis. Gobierno de España, Ministerio del Interior. Aquí viene todo explicado, lo que los niños tienen que hacer en las escuelas. Está la de incendios, lo podéis ver en la página, bueno, los compañeros de Protección Civil lo conoceréis. No encontré a nadie en ningún municipio de Cádiz ni de Huelva
a ningún profesor, es más, la mayoría de las que hay las he enviado yo. Y por esto le pregunté a Gregorio Pascual Santamaría. Él simplemente me dijo, y tendrá razón, que ellos se dedicaban a editarlas, pero que en el momento en el que las enviaban, si se quedaban las cajas en los almacenes, ellos no eran los que tenían que distribuir estas guías. O sea que esto ocurre. Esto está, yo no sé si esto ha quedado anticuado también en el documental y ya en los colegios ya esto se ha repartido, pero que esto se ha editado y no se ha repartido es así. Directamente. Pienso, hablando un poco en clave, bueno, agradecer, ¿no?, a los compañeros y a gente de Huelva, ¿no? Y yo que soy de Huelva, además, me quedo con los ojos como platos, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Es incomprensible. Pero volviendo un poco al principio de la intervención, ¿no? Aquí se ha hablado del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Casi todas las autoridades han nombrado el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que viéndolo como una oportunidad, nada más que hacía venirme a la cabeza el Objetivo 11, ¿no? Sobre todo en relación con el tema de las ciudades y los asentamientos que sean seguros, resilientes y demás, ¿no? Entonces, como de aquí al 2030 queda mucho tiempo, ya todos los partidos políticos se han apuntado además a colocar, ¿no?, el logo del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad y puede ser una percha para que este tipo de alianzas, porque el 17 son las alianzas para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y cuando hablamos de alianza entre la academia, entre las instituciones públicas, entre el sector privado y entre la ciudadanía, ¿no? No habrá objetivos y Agenda 2030 si no hay ciudadanos 2030. Pero si desconocemos que esos son objetivos y metas, ¿no?, que son recomendaciones para hacer un mundo mucho más seguro, mucho más sostenible, donde la gente pueda vivir en condiciones de seguridad, si eso no cala al final. Y lo que venía a decir es que, pensando en positivo, ¿no?, decir, creo que eso, que ha sido nombrado por casi todos los políticos y responsables que estaban en la primera mesa, puede ser una percha, puede ser un marco para que este tipo de alianzas, para poner en marcha protocolos concretos, para que llegue a los colegios de las zonas costeras y más el tema de la educación, en este caso, para este tipo de cuestiones, ¿no?, de aquí tiene que llegar. Y eso solamente se puede basar en alianzas concretas para conseguir metas concretas, objetivos concretos, que esta mañana aquí los políticos los han dicho uno detrás de otro, ¿no? Entonces yo creo que pensando en positivo y en que Sanara sea mucho más que un cuadro muy bonito de colores, de alguna manera yo creo que esto puede ser, como decía María esta mañana, la primera piedra para que de alguna forma bueno, pues nos sentemos a la mesa y que de alguna forma se establezcan las alianzas necesarias para que determinados protocolos garanticen que la ciudadanía pueda vivir en condiciones de seguridad y tengamos comunidades que sean más resilientes y al mismo tiempo más seguras para todos, ¿no? Es lo que yo estoy de acuerdo completamente. Es más, yo creo que es una cuestión de que se convenzan de que esto va a pasar, porque es que yo creo que no se lo creen. Por ejemplo, el tema de los fosfollesos. El tema de los fosfollesos, por ejemplo, el Ayuntamiento está poniendo todos los años 100.000 euros para estudios, porque el Ayuntamiento sabe que lo de los fosfollesos es así. Entonces, como lo saben, el Ayuntamiento pone 100.000 euros y la Junta de Andalucía pone otros 100.000 euros para que se desarrollen estudios. Entonces ellos, porque están convencidos de que eso es malo. Y es malo para la ciudadanía. Entonces ellos están apoyando eso porque creen que es malo. Si no apoyan lo otro, porque no se lo creen. Sinceramente, no se lo creen. Entonces, sí que vale el protocolo, sí, pero ¿cómo no va a venir tampoco gente? Ya lo vamos dejando y si eso, pues ya lo hacemos. Pero realmente no se están creyendo. Por eso yo quería que estuvieran aquí, para que se convenzan de que esto no es una posibilidad, es una seguridad. Lo que es la posibilidad es cuándo. Si me va a tocar a mí, le va a tocar a mis hijos, le va a tocar a mis nietos. Pero que va a venir, y yo sueño con esto, ¿no? Yo sueño con esto. Yo antes, cuando María empezó poniendo el vídeo de Juan Antonio Bayona, y yo pensando, yo ahí sentado donde está tú ahora, pensando que eso que sale en el vídeo le ha pasado a esta persona que está aquí, y yo he soñado con eso 1000 noches, te lo juro. Estoy hablando y no puedo hablar. ¿Sabes? Porque sé que eso va a pasar. Y sé que va a pasar en mi tierra. Y sé que le va a pasar a mi gente.
Y yo no sé dónde yo voy a estar en ese momento. ¿Entiendes? Que puedo estar en la playa del Pigón a lo mejor haciendo pesca submarina. ¿Entiendes? Porque a lo mejor yo tampoco me lo creo. Entonces, esto es una cosa que, yo qué sé, yo es que ya he cogido la costumbre de llegar a los sitios y hacer así, sin que me lo diga sin que me lo diga el del teatro, mirar para el lado, a ver dónde están los extintores y a ver dónde está la vía de escape. Ya he cogido esa costumbre. Y yo antes iba siempre a la playa del Espigón, yo iba a hacer la pesca submarina, mi mujer y mis niños se quedaban en la playa del Espigón. Yo no iba a pescar a la playa del Espigón, ahora voy a Mazagón que tiene el acantilado al lado. ¿Entiendes? Entonces, yo a lo mejor no soy tan radical con Fernando de decir cierre la playa del Espigón, coño, pero pongo unas estructuritas allí que yo me pueda subir. ¿Vale? Cierre las condiciones en las que está. Claro, actualmente eso es una, como dice mi amigo Patri, que yo creo que todos lo conoceréis, es una trampa para monos. ¿Una trampa para monos? ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí bien. ¿Ahora? Bueno, yo quería contar dos cosas. Una, en principio, contar un caso de una posible llegada de evacuación que llegó a producirse en la playa de Landilla, allá por el año 98, donde por todavía medios informales llegó un aviso de una evacuación masiva de la playa de Portugal. Imaginaros cuando llega un servicio como el nuestro, un servicio local de protección civil, un aviso en la que ciudadanos de nuestro municipio se habían visto evacuados de la playa por un aviso de tsunami en Portugal. Todavía los protocolos, ni protocolos, ni ningún tipo de situación prepara para que un 4 de agosto a las 6 de la tarde tengas una playa con 100.000 personas para saber qué hacer, decidir si evacuarla o no evacuarla. Más curioso vuelve el caso cuando llamas a lo que hoy es el 112, en aquel momento todavía seguimos llamando mucho, el CCN, el Centro de Coordinación de Emergencias, y le preguntas por el caso. Su respuesta es: no tenemos ni idea, espérate, vamos a investigar. 45 minutos después nos llaman y dicen que no tienen constancia de nada. Entonces, ante esa situación, la alerta, quiero que os pongáis en la situación de los que estamos en el servicio y tomar la decisión de evacuar o no evacuar ante una posible situación de emergencia, como puede ser un tsunami, pues nos pone un poquito la piel de gallina a todos. Claro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y una anécdota que nos ha pasado y es muy complicado de gestionar. Y por otro lado, también dar un poquito una alegría. Sí es cierto que muchos centros escolares están trabajando con esa guía, por lo menos en el municipio en el que trabajo yo. Al trabajar con los centros escolares, sí, el documental y este tipo de cosas ha empezado a concienciar a centros escolares, sobre todo a nivel personal. No voy a hablar a nivel político porque ahí no podemos entrar, pero sí se reclama más información, nos solicitan más cursos, se nos solicitan más simulacros, y ese tipo de cosas está empezando a funcionar, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo. Sí es cierto que nos encontramos también con la desidia de otros centros que no tienen ningún interés, ni siquiera para algo que es obligatorio en su caso, como son los incendios, la cuestión de incendios. Y eso, extrapolándolo al tema de los tsunamis, pues imaginaros lo difícil que es encontrarnos con la predisposición de los responsables de los centros. Simplemente comentar esta cosa. Claro, no, sí, con lo primero que tú estabas diciendo, completamente de acuerdo contigo. Pero es que no hay que dejar recaer en ti la responsabilidad de decidir si tú evacuas o si no. Es que cada persona debe saber que cuando tú sientes un terremoto, otra cosa es que el terremoto o sea, el tsunami venga de la otra parte del Atlántico y tú no hayas sentido el terremoto, pero aquí todos vienen del mismo sitio y tú sientes el terremoto. Y es una cosa tan fácil como, si sientes un terremoto que no te deja estar de pie y estás en la playa, vete de allí y vete arriba, donde puedas. Si es un edificio, si no te puedes ir a un acantilado o un sitio alto de forma natural, vete a uno alto de forma artificial, al que haya resistido el terremoto. Tan fácil como eso. Y la decisión no la tienes que tomar tú, ya cada uno la va a tomar. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los colegios. Yo, como digo, yo llevo 15 años yendo entre todos los años, entre cercanos a 10 charlas como esta, la he dado básicamente en todos los institutos de la provincia. Muchos me han seguido llamando año tras año y sigo yendo año tras año.
Otros me escucharon la primera vez y ya no me han vuelto a llamar. Lo mismo que cuando doy la charla de cambio climático, me llaman una vez y ya no me llaman más. Te voy a poner un caso básico. Me llama un colegio de monjas, ¿vale? Y me dicen, no le des la charla a los niños que primero queremos escuchar nosotros lo que tú vas a contar. Entonces yo voy y le doy la charla a las monjas, que son las profesoras de los niños. La hermana superior, la madre superiora me coge, me saca al patio y me dice, ¿por dónde tendríamos que aquí evacuar? ¿A dónde nos iríamos? Pues mira, aquí lo tienes fácil, tienes el conquero cerca. Le explico más o menos. Inmediatamente después llaman a un arquitecto, que yo no sé qué puñeta sabrá de terremoto, no es que yo tenga nada en contra del arquitecto, ¿me entiendes? Mi hijo es arquitecto. Pero le preguntan a un arquitecto, ¿qué riesgo de tsunami y vuelo? Y dice, ninguno. Entonces deciden, porque ha dicho un arquitecto, deciden que no me llaman para que yo dé la charla a los niños. Entonces, es que, ¿qué quiere que te diga? ¿Dependemos de quién? Dependemos de la voluntariedad y de la buena voluntad y de las ganas que tengan los profesores de secundaria o de primaria, que son nuestros aliados. Pero como haya profesores que no le dé la gana, pues no. Entonces, que yo ya te digo, en Huelva hay colegios que todos los años, sistemáticamente todos los años voy y todos los años con los mismos profesores y todos los años doy la charla. Y además hay veces que la doy dos veces. Voy al colegio y le doy una a un grupo y otra a otro grupo. Y le doy una a los de segundo de eso. Y después le doy otra a los de segundo de bachiller. Y hay institutos que son repetitivos. Alto Conquero, los maristas. Pero después hay otros que me llamaron una vez y ya no me llamaban. Y hay otros que nunca me llamaban. Pues ¿qué hacemos? Dependemos. ¿Qué debería ser obligatorio? No debería depender de que yo quiera o de que el profesor del instituto quiera, debería de ser obligatorio. Lo mismo que lo de los incendios. Yo he visto cuando he llegado, he visto el extintor allí y allí, y yo no he dicho, hostia, que va a haber un incendio, yo no voy de aquí. No, está en todos lados, yo voy al cine y algo así, miro. Y alguna vez ha habido un conato de incendio y cuando a la gente se le ocurre de decir dónde está el extintor, ya estoy yo en el extintor apagando. Me ha pasado. Porque yo lo he visto antes. Entonces yo he reaccionado antes de que nadie tome la vez que le ocurra, yo ya estoy allí con el extintor. ¿Por qué? Porque yo soy así de friki, que lo vamos a hacer. Pero es que eso debería estar obligado, porque la respuesta debe ser automática. Porque el tiempo que alguien tarda en tomar una decisión, que la tomará rápido si es valiente, pero es tiempo perdido. La decisión la tiene que tomar cada ciudadano. Cada ciudadano además contagia a los ciudadanos que tiene alrededor. Con Fernando por ahí por los centros hemos dicho muchas veces, una niña de 14 años salvó a 500 personas en una playa. Porque la maestra le había explicado que cuando el mar se retira es que viene un tsunami. Vámonos. Y entonces la niña, cuando vio el mar retirarse, la gente se fue, hostia, mira, se ha ido el mar, espérate, vamos con el pescadito. No, que hay un tsunami. Y se fueron y salvó a 500 personas. Entonces, después le dieron un premio a la niña, a la profesora que se le había contado, ¿no? Pero una persona contagia a lo que tiene alrededor. Entonces vamos a hacer que muchas personas sepan lo que tienen que hacer. Y el que no lo sabe se va a ver contagiado del otro. Entonces eso tiene que ser obligatorio. Y es algo que tiene que partir de las autoridades, el protocolo, la señalización, el establecimiento de lugares seguros, de edificios seguros y la información de la ciudadanía. El conocimiento es poder. Eso tiene que partir de las autoridades. Y el protocolo no tiene que estar en que yo sepa, tenga un buen plan de salvamento para después. El protocolo está en que el plan de salvamento bien hecho, que tenéis, que es bueno, que lo sé que es bueno, será más eficaz si hay menos gente que salva. Muchas gracias. Igual que antes, seguro podríamos estar aquí todo el día haciéndole preguntas porque es súper interesante todo lo que nos tiene que contar y es exprimible todo lo que sabe y todo el interés que desata, ¿no? Yo quiero agradecerle por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos arroja. Vuelvo a decir que cuanto más escucho, más me animo a que esto de verdad sea la primera piedra de algo, que haya un cambio de verdad. Y bueno, yo creo que ya nos estamos comprometiendo todos a que vamos a trabajar en esa línea, ¿no? Solamente agradecerte, Juan Antonio, el haber estado hoy con nosotros. Te hago entrega de nuestro humilde reconocimiento por haber acompañado en este primer congreso. Muchas gracias.
a las 5 estamos aquí, solamente os adelanto, después de esta mañana, esta tarde, digamos, si lo dividimos en supuestos bloques, hemos estado trabajando tratando el tema de tsunami. Esta tarde vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver en rescate en espacios confinados, vamos a ver todo lo que ocurre con Julen. No os lo perdáis, os lo recomiendo, y cuando termine esta tarde me lo vais a agradecer, porque de verdad lo que se va a tratar es súper interesante. Nos vemos a las 5, puntualidad inglesa, por favor, si no vamos a regresar. No español, porque si es la española lo llevamos claro.